Movere presenta a COP Radio y Podcast, una producción de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Queremos brindarte un espacio de compañía para que escuches nuestra voz y para escuchar la tuya, para que nos llames, pidas y propongas. Somos ACOP, somos Coaching Ontológico, somos acción, movimiento y desarrollo. Te damos la bienvenida. Del latín moveo, moves, movere, movi, motum. We were young souls. ¿Qué significa? Poner en movimiento, empujar, determinar, provocar, hacer, nacer, despertar, suscitar o simplemente movere. Sí. La ACOP es una organización sin fines de lucro que se ocupa de acreditar, avalar y nuclear a los profesionales del coaching ontológico que han sido certificados como tales por escuelas con programas de formación avalados por la asociación en todo el mundo. La asociación es quien establece los estándares de conducta y el sistema ético que regulan la práctica profesional de sus integrantes. Somos ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional. Si un navegante o un barco encuentra amor por el puerto, corre el peligro de estanco y el de no correr más riesgos. Tal vez un nuevo avistaje, un faro entre lo complejo, necesite del coraje que cambia nuevo por viejo. Lo que quiero y lo que dejo llama al miedo, al movimiento. Navegar precisa rumbo y también desprendimiento. Las amarras de este puerto me tienen en vida muerto. Se conversa el navegante y se arroja a lo complejo, con el corazón siempre al timón. Puerto versus mar adentro. Si no parto, no me encuentro. La crisis del sinsentido versus el rumbo elegido. Navegar en circulitos o mi norte como un hito. Alejarme de la costa, me acerco a lo que me importa. Si descubro nuevos puertos, no me quedo, me abastezco. Cambio quieto por incierto y en el cambio permanezco. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, buen momento. Así estamos dando comienzo a otra producción de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional desde la ciudad de Córdoba, 18 horas 4 minutos, la temperatura 22 grados, soleado el cielo. Y damos la bienvenida a los coaches profesionales, a los estudiantes de coaching, al público en general interesados en el desarrollo personal y el desarrollo humano. Hola Iva querida, ¿cómo estás allá por Concordia? Hola Gobe querido, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes desde donde nos estén escuchando. Por Concordia, un día precioso de otoño, soleado, ni una nube, 22 grados la temperatura, de esos que te dan ganas de salir a pasear, a caminar, a mirar. Acá en Concordia empiezan los colores de los árboles de los liquidámbar, empiezan a ponerse amarillitos, naranjas, y esa tonalidad es muy, muy linda de ver. Así que los espero en Concordia para cuando puedan venir. Gobe, vamos a contarle a los invitados por dónde nos están escuchando, por dónde nos pueden ver, porque algunos nos están escuchando y nos preguntan, ¿los podemos ver? Siempre quieren ver si nuestro invitado está peinado, si tiene buena luz, todo. La gente hace esos chequeos, ¿viste? Muy bien, estamos en vivo por Facebook, así que aquellos que nos están viendo por allí les pedimos que nos comenten como siempre desde qué lugar, desde qué ciudad, desde qué provincia, desde qué país, desde qué parte de este planeta, y si están en otro planeta que también nos cuenten, por favor.
Y a los que nos van a ver prontito por YouTube, también les agradeceremos sus comentarios, sus palabras, sus sugerencias a través de esa plataforma también. Y aquellos que nos están escuchando por Movere Radio y a todos juntos, pueden comunicarse al más 549-3516-190-271 para dejar sus mensajes o sus audios, y si alguno se anima al mundo complejo de las comunicaciones, lo ponemos al aire también. Más 549-3516-190-271. Adelante, Iva. No, antes de seguir y presentar al invitado, quiero saber cómo te sentís hoy, que es muy importante. ¿Sabes cómo me siento? Yo me siento sano, me siento feliz, me siento cada día mejor y mejor en todos los sentidos, porque estoy en un proceso inevitable de mejora continua. Ahí va. Impresionante. Bueno, me sumo entonces a ese proceso yo también, y con estas ganas de empezar el programa, si te parece, presentamos al invitado. Vamos inmediatamente a la presentación, porque esta es la segunda parte de una participación que había hecho nuestro invitado hace unas 2 semanas y que todos se quedaron con ganas de escuchar más. Así que vamos con él ahora. Para nuestra profesión, la escucha es esencial y compartir hace que la experiencia sea más gratificante. Te invitamos a disfrutar de la entrevista del día. ACOP Radio y Podcast. Bueno, nuestro invitado es licenciado en Ciencias Sociales y Humanidades, PhD en Pensamiento Complejo, también en Recursos Humanos, es graduado en Gobernabilidad y Gerencia Política, es neuropsicoeducador, es Master Coach profesional, perteneciente a ACOP Internacional, es facilitador profesional referente, también es fundador y director del CEOP, Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional. Fue expresidente de la ACOP, Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, expresidente de la AFP, Asociación de Facilitadores Profesionales de la Argentina, y es miembro de honor de la Asociación de Facilitadores del Potencial Humano de Uruguay. Entre un montón de cosas más que, si nos ponemos a indagar en su currículum, nos podemos comer el programa entero y no lo vamos a escuchar. Bienvenido, Alejandro Marchesán, a este programa de ACOP Radio. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Hola, querida Iva. Hola, Gobe, querido. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Te olvidaste de decir que soy abuelo, que eso es lo más importante de todo. Eso era lo más importante, nos habías dicho que sí. Es verdad, es verdad. Hola, y Ale, te juntás con 2 abuelos más en este programa, así que si nos ponen un babero a todos, no viene el Zoom con el babero para que te lo pongan acá, ¿viste? Claro, tal cual. Ale, querido, muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación, por venir a hacer esta segunda parte como para completar lo iniciado en el programa anterior. Y antes de darte la palabra, quiero comentar, Iva, Ale, que Ale estuvo en el ciclo de conferencias 2023 de ACOP el lunes pasado, donde no podemos estar con Iva, pero hemos estado averiguando y nos han comentado, Ale, que ha sido un éxito total, una convocatoria de más de 200 colegas, que fue emocionante, que fue muy claro, que fue muy preciso, que fue estupendo el encuentro, así que te felicitamos por ello y te transmitimos este comentario que nos han hecho llegar a raíz de averiguar qué hizo Ale esa noche y la verdad que impresionados todos los que han participado. Así que gracias por tu permanente aporte a la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional y por estar con nosotros acá también. A ustedes por el comentario. Igual, como siempre decimos, ¿no? Las personas a veces son tan buenas en su mirada y su apreciación, tan generosas, tan cariñosas, que a veces pienso que se deben estar equivocando al pensar en otra persona y lo dicen respecto de uno, ¿no? Entonces quizás estaban pensando en otra persona y lo proyectaron al lunes. Eso para ponerle un poco de humor a la cosa. Sinceramente fue sorprendente la presencia de los colegas, estudiantes, como decías, más de 200 personas presentes en esa charla, en esa conferencia.
Y sí, hoy hablábamos con Emilia, una hora reloj fue muy intensa, realmente muy puntual. Después tuvimos un cierre hermoso con Pablo Bles, que compuso una canción a partir de Ontología de la Complejidad, que es lo que vos leíste al comienzo. Así Esa, es. esa La letra. teníamos para pasarla y bueno, pero Ah, hermosa canción. hermosa, quizás podemos ponerla al final si la tienen ahí, porque es Sí, la una tenemos canción lista, ¿eh? hermosa. De hecho, compartimos una novedad con Pablo ahí de que el 28 de julio vamos a estar haciendo algo diferente con él, vamos a estar en escenario juntos y vamos a hacer ¡Wow! sí, una presentación de música y reflexión, donde él va a estar obviamente con su arte, que tiene que ver con la música, con la composición, y lo voy a estar acompañando desde la reflexión y viceversa, desde su reflexión. Estamos definiendo ahora si yo voy a hacer la parte musical cuando él reflexione, todavía no está definido eso. Qué Estoy bueno, Ale. negociando. ¿Cuándo? Repetinos la fecha, así ya nos agendamos. Mirá, va a ser la primera presentación, la vamos a hacer en Buenos Aires, ya tenemos el lugar, no lo quiero compartir por una cuestión de que hay una secuencia de piezas de comunicación que van a surgir, y aparte tampoco tengo claro exactamente el nombre. Es en Capital, es un lugar donde vamos a estar compartiéndolo el viernes 28 de julio. Y bueno, lo que sí ya les puedo comentar, porque lo hemos definido con él. Yo hace unos días atrás, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo en Instagram, me encanta esto porque probablemente no compartamos nada de lo que teníamos pensado compartir hoy, porque la navegación se vaya para otro lado. Pero eso es lo lindo, ¿no? Yo compartí hace unos días atrás, en una reflexión en Instagram, este pensamiento de Lucio Séneca, cuando él decía: no nos atrevemos a hacer cosas porque pensamos que son difíciles, y son difíciles porque en el final no nos atrevemos. Entonces, en 40 y pico de segundos yo compartía que es hora de que nos atrevamos más, que tengamos más cercanía con el atrevimiento, de ser más atrevidos en el final. Y eso nos hace más protagonistas, más responsables, ¿no? Ser atrevidos no es garantía absolutamente de nada, pero sí, de alguna forma, lo que genera es una participación responsable desde el propio compromiso. Atreverse, ¿no? Esta acción de atreverse. Y bueno, terminamos con Pablo, porque me decía, tenemos que ponerle un nombre a esto, y finalmente terminamos jugando con la idea de atrevidos, con el número 2, por ser los Mirá, dos qué atrevidos. Muy interesante. bueno, es muy creativo este Pablo, Eh, es genial. Se va a llamar Me imagino Atrevidos. lo divertido que debe ser trabajar juntos. No, nos reímos mucho, disfrutamos mucho. Pablo es una persona de una sensibilidad sensacional, de una escucha, de una capacidad de poner en música y letra con esa voz tan particular, ese color de voz que tiene tan particular, de poner mucho de lo que yo pienso, él lo pone en música y viceversa. Yo lo escucho a él con su música y me inspira. Entonces, nos hemos conocido al final del año pasado. Yo lo había escuchado en alguna que otra reunión, pero nunca habíamos dialogado, nunca habíamos establecido una relación. Bueno, y así quedó que el 28 de julio va a ser la primera presentación de Atrevidos, con música y reflexión. Esa es la bajada, ¿no? Atrevidos con música y reflexión. Y es un lugar para unas 150 personas, donde vamos a compartir una horita y monedas, donde va a haber música, donde va a haber reflexión, donde va a haber preguntas. Y ya tenemos, y esto también es novedad, tenemos ya en la gira artística, como nos reímos, tenemos una probable segunda presentación en la provincia de Córdoba, que ahí Vamos, se están Córdoba, peleando vamos. entre Córdoba capital y Río Córdoba Cuarto, capital. así entre el imperio y la ciudad. Entre el Así Imperio del Sur, bueno. ahí vamos. Bueno, Bueno, yo justo ya te me iba a agendé el decir. 28 de julio, me agendé el espacio, puse Sí, Buenos por Aires, favor. así que Bien, te cuento, vos sabés que Pablo es de Concordia. sí, me lo dijo una vez, claro, me dijo que estaba Bueno, yendo. y en el verano estuvo por acá visitando a su familia y nos encontramos a tomar unos mates, obviamente, en Entre Ríos, ¿qué puedes Claro, hacer si no es tomar mate? Y claro. nos reímos mucho porque obviamente que es muy ocurrencioso y fue una charla ontológica, pero con humor y con, bueno, le digo, faltó la guitarra que no la trajiste, así que será un placer ir a escucharlo. Vos te sumás el 28, imagino. Sí, por supuesto, es el lanzamiento de, de, De de este, de Atrevidos. este Atrevidos,
Y yo justo te iba a preguntar, supongo que después del lanzamiento viene la gira por el interior, así que Sí, 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 sí. sí, No, lo que buenísimo. empezó siendo una conversación liviana y con risa, bueno, ya está medio definido que para el 23 hacemos Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Neuquén, esos 4 lugares. Así que ¿Qué la vamos a pasar tal? muy bien. Pero, ¿qué Muy tal? bien, Al excelente. estrellato, Ale, de acá, entonces ya te... Verdaderamente, verdaderamente atrevidos. Y hablando de la COP, el lunes estuve con el ciclo de presentaciones de profesional, como decías vos, el ciclo de encuentro profesional. Hoy estoy con ustedes de nuevo y mañana 8 de la mañana me voy a San Martín de los Andes porque estamos allá con el primer encuentro de coaches ontológicos de Nor Patagonia. Así Hermoso. que ya le dije al presidente de nuestra querida asociación que paremos la mano, ¿no? Porque digo, esta semana me dediqué toda la COP, así que ya fui presidente de la COP, laburando 7 por 24, así que déjenme disfrutar, por eso lo estoy disfrutando con ustedes. Bueno, prometemos que no, no molestamos más por un tiempito. Bueno, Bueno, vale. Segunda parte, complejidad, incertidumbre y coaching de época. así es, así es. Yo te pido, por favor, les pido, por favor, que esto tenga, como sé que es su estilo también, la dinámica que estamos teniendo ahora. Por favor, levantame la mano, parame cuando tengas alguna inquietud, alguna pregunta. Les propongo lo siguiente, hacer una primera instancia donde recordemos algunas cosas del encuentro anterior para que el que está mirando esto ahora o el oyente pueda conectarse. De todas maneras, la invitación es que miren el anterior, porque mirando el anterior van a tener muchos elementos de conectividad con esto. Sin embargo, voy a hacer alguna síntesis de lo anterior para poder ir después a una segunda parte de avanzar un poco más con esto que queríamos presentar. Complejidad, decíamos, certidumbre y coaching de época. Hablamos de complejidad como una noción que va mucho más allá del reduccionismo de que algo es complicado, intrincado, rebuscado, obstuso, confuso. La complejidad es una noción que refiere a algo más allá, como decía, que un mero reduccionismo, y tiene que ver con una noción en relación a un tejido de múltiples variables. La complejidad es propia de la existencia, no es que la complejidad se descubrió en la década del 50, aproximadamente 60 del siglo XX, y antes no existía. La complejidad existió siempre. El tema era que no era necesaria abordarla porque había una manera de abordar la existencia, la socialización y los problemas desde otro paradigma que funcionaba y funcionaba muy bien. Ahora, ese paradigma dejó de funcionar y entonces se empezó a pensar en términos de complejidad. ¿Esto qué es? De las múltiples variables que hacen al tejido humano, social, relacional, organizacional, político, etcétera, etcétera. Cuando con 2 o 3 variables nos podemos arreglar, entonces podríamos decir que no necesito apelar a ciertas cosas de la complejidad. Ejemplo, un reloj que tiene agujas, que tiene números, que tiene una pila, que tiene un marco, 3, 4 elementos, no hace falta mucho más. Eso es un sistema simple, cerrado en este caso. Ahora, cuando estamos hablando de un software, de una computadora donde ya no son 2 agujas, una pila y un marco, es ahí donde la complejidad empieza a tener sentido. Para profundizar este tema de la complejidad, nuestra invitación es volver a mirar el programa anterior, mirar la presentación del lunes 8 de la COP, dado que ahí el tema fue la complejidad no es un problema, y la contribución del coaching ontológico a la gestión en entornos complejos. Entonces, la Ale, invitación, sí, me gustó mucho eso que acabas de decir. La complejidad no es un problema. no es un problema. La complejidad, y ahí lo van a ver para no dedicarle tiempo a eso, donde yo desarrollo esta idea de que no es un problema. ¿Y por qué digo o parto con ese título? Porque he escuchado y sigo escuchando, aún en el mundo del coaching, que la complejidad con este reduccionismo lo establecemos como un problema. La complejidad no es un problema, es más, puede tener muchísima riqueza. Entonces, en esa presentación van a poder profundizar esto y, por supuesto, la invitación siempre a que puedan meterse en el enfoque de la ontología de la complejidad. Después decíamos certidumbre. ¿Mm? Perdón, Ale, el libro ese, Claro. ¿dónde se consigue? Mercado Libre lo pueden conseguir. Mercado Libre. También en Córdoba tenemos
algunas personas que tienen stock, directores nuestros del CEOP, del Centro de Entrenamiento Ontológico y Profesional, por ejemplo, Marcelo Canosa, en Río Cuarto, ahí lo pueden conseguir, en Córdoba, Carlos Ferrari, cualquier cosa que nos escriban, y si no, por Mercado Libre, que por estas cosas desde el lunes ahora en Mercado Libre se agotó, porque terminó la conferencia y salieron todos a comprarlo y me acaban de avisar que no hay más stock, así que tenemos que reponer. Qué bueno, Ontología de la Complejidad agotado en Mercado Libre por el momento. Por el momento, en esta semana quien se encarga lo va a reponer seguramente. Entonces, la certidumbre, decíamos, ¿se acuerdan? Como una variable principal y constante, no absoluta. ¿No? Porque si yo transformo la incertidumbre en una variable absoluta, entonces ya no es incierto, es cierto y ya no, ni siquiera es relativo, sino es absoluto. Entonces decíamos, la incertidumbre es una variable principal del tejido, que se constituye casi en esa parte como el agua en los mares es el elemento principal, la incertidumbre en la complejidad puede ser un elemento principal y constante, pero es como si dijésemos, en los mares, en los océanos, el agua es el elemento principal y constante, pero no siempre el agua es peligrosa. Con el agua te podés ahogar, pero con el agua también podés disfrutar muchas cosas. Entonces la incertidumbre es un elemento principal y constante no absoluto. ¿Cuándo sería absoluto? Cuando todo fuese incierto. Entonces transformamos el todo en algo absoluto, y si fuese un absoluto, todo sería incierto. Y la pregunta que hacíamos la otra vez es, ¿todo incierto? ¿O hay partes de certidumbre? ¿O hay momentos de certidumbre que tiene que ver con los afectos, con el amor, con una relación, con un nieto, con un hijo, con una hija, con un compañero, con una compañera, con un amigo, con este momento de plena certeza de encuentro y comunicación? Es ahí donde decíamos lo que Morán planteaba, navegamos en la incertidumbre, grandes océanos, pero tenemos que buscar los archipiélagos de certeza. Entonces, importante, y el coaching ontológico necesita, los coaches ontológicos, reconsiderar un nuevo contrato de relación con la incertidumbre, no transformarla en absoluto. Y el tercer elemento, la época, ¿se acuerdan? Esto como introducción, ¿no? Complejidad, incertidumbre, variable principal constante, no absoluta, hay partes que son ciertas de ese tejido, no todo es incierto, y después viene la época que era la palabra estación, ¿se acuerdan? En el viaje, estación, es un recorte de un determinado tiempo, momento, esa estación de ese viaje, y en esa época nosotros necesitamos observar básicamente dos cosas. ¿Cuáles son los sucesos históricos y cuáles son los comportamientos sociales de la época? Dado que a partir de los sucesos históricos y los comportamientos sociales, siempre el recorte, la estación y la época tiene una voz, tiene un color, tiene un tono predominante. Y la pregunta es, ¿cuál es entonces la voz, ese tono predominante en la época que estamos viviendo en relación a nuestro compromiso, que es el coaching ontológico? Hasta acá, síntesis de la introducción. ¿Algo que se acuerden? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les gustaría preguntar? No, ahí me parece que estamos como en contexto como para comenzar con lo nuevo, ¿no, Gobe? Creo que sí. Decías que es como que la voz, si no entendí mal, lo que define una época. Si me equivoco, decime cómo... La época tiene una voz. Yo entendí Ahí que está. la historia La y los época. procesos sociales hacen que haya una voz determinada con un color determinado. Y bueno, ahora quiero saber cuál es el color de esta Claro. época. Y es responsabilidad escuchar esa voz. Dado que, pensémoslo de la siguiente manera, estamos en el siglo XXI. El siglo XXI, si fuera una época, esta posmodernidad, en todo lo que acaba de sintetizar Ivana, tiene una voz que nosotros necesitamos escuchar. Ahora, resulta ser que estamos en el siglo XXI, pero seguimos escuchando, conversando y hablando desde la voz del siglo XX. Esto es lo que le pasa mucho a los empresarios y a los políticos más clásicos, ¿no? A los líderes actuales, digo, que no son líderes de época necesariamente. Hablan, conversan, proponen, postulan, escuchando una voz de una época que ya fue, aunque aún persista, sin escuchar la voz de la época que todavía no se ve plenamente, pero ya habla. Este es el gran problema que tenemos hoy en la oferta del liderazgo político.
siguen pensando la política, la manera de establecer y conjugar las relaciones de tensión en relación al poder de una manera que es del siglo pasado. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos en Y un no solo la recorte. política, ¿no? La No solo la educación, política. en quienes piensan la educación para adolescentes actuales, bueno, Totalmente, totalmente. se me viene Digo, la imagen de las empresas familiares, en donde los hijos vienen con ideas nuevas y los padres todavía no entienden esa voz nueva, bueno, como esas. totalmente. Yo acabo de publicar una nota en Forbes respecto al fenómeno de las empresas familiares, que se llama extinción o superación o extinción, algo así, y tiene que ver con esto, ¿no? De que están los fundadores, el sistema fundacional que conversa y actúa desde una voz que fue la fundadora, y ahora resulta ser que 20 años después, 30 años después, aquellas que han sobrevivido empiezan a ser rodeadas por una voz diferente, generacional y de contexto y de mercado. Sin embargo, no la escuchan, siguen pensando que hay que vivir para trabajar. Cuando viene la juventud dice hay que trabajar para vivir. Por ejemplo, la juventud le dice equilibrio entre la vida privada y la pública o laboral, y los fundadores dicen no, acá hay que dejarlo todo para que esto tenga éxito. Entonces son dos voces diferentes. Ale, se está dando mucho en Estados Unidos eso que decís, que las generaciones más jóvenes están buscando el equilibrio entre la vida privada, familiar, el entretenimiento, el descanso y el trabajo, a diferencia de otras generaciones que era trabajar sábado y domingo también, ¿no? Sí, en Estados Unidos probablemente se esté dando mucho, y yo te digo lo más cercano, acá se está dando mucho. En este mismo momento acabo de recibir una foto de mi hijo, al cual amo con todo mi corazón, y mi hija, a la cual amo con todo mi corazón, y mi hijo con 35 años, que es coach, senior coach, profesional, es licenciado en recursos humanos, trabaja en Warner, es músico, es un tipo fantástico, y hoy está en Nueva York. Esta noche va a ver El Rey León en Broadway, y está paseando por el parque central, el Central Park de ahí de Nueva York, y me manda una foto donde se saca una foto en el lugar donde está el símbolo de John Lennon. Y yo digo, flaco, tenés 35 años, ponete a laburar. No, al contrario, yo disfruto de esto. Yo a los 35 años me pelaba el lomo bajo el sol, laburando para... ¿Y qué? ¿Estaba en lo correcto y él en lo incorrecto? No, probablemente yo estaba en lo incorrecto y él labura y se rompe, pero ahora está disfrutando sus 10 días allá. Y yo conocí Estados Unidos recién a los 40 y pico, tengo 60, Claro, imagínate. hermoso. Entonces, esto es lo lindo de cómo sucede en distintos lugares. Ahora bien, empecemos a conectar esto con coaching de época, que era esta segunda parte. Sí. La pregunta que yo me hice hace un tiempo atrás, la verdad me la empecé a hacer a partir del día siguiente que presentamos este libro. Porque este libro, que es Significación de Coaching Ontológico, Constructivista y Sistémico, como lo decía el lunes, fue una gran alegría de haber presentado esto y llegado, en mi caso, como investigador y como escritor, esa noche, cuando me fui a dormir, sabía que terminábamos un ciclo, pero se iniciaba otro. Y el ciclo que se iniciaba tenía que ver con el título, porque ya no era solamente coaching ontológico, era coaching ontológico y, aunque tímidamente, un poquitito más chico, constructivista y sistémico, y que era animarse a significar algo desde la asociación que tenía la autoridad para hacerlo, pero que estábamos metiéndonos en un tema nuevo, que era la complejidad, porque de un elemento, de una variable, ya teníamos 3. Entonces, ahí empezamos de alguna manera, empecé, quiero ser responsable, a pensar, hace ya casi 8 años atrás, de que nosotros mismos, casi sin darnos cuenta, estábamos respondiendo a una voz que tímidamente estábamos escuchando de un mundo que nos pedía más de lo que teníamos. Y el más de lo que teníamos es lo que yo hoy llamo, con mayor autoridad y con mayor fundamento, el coaching ontológico de base. El coaching ontológico de base es ese coaching ontológico que aprendimos todos, con una ontología de base, y que en algún momento tuvimos la posibilidad de organizar en una propuesta, como la significación, que ya han pasado 8 años, se cumple ahora en octubre, y que no inocentemente pusimos significación, porque toda significación abre el compromiso y las puertas a una resignificación, ¿no? ¿Por
porque lo que estábamos haciendo era significando, ni siquiera es una definición concreta, como dije en la primera parte. Referir, no definir. Y hoy ese coaching ontológico de base, maravilloso, fundamental, paradigmático, porque lo presentamos como el paradigma del coaching ontológico, desde mi punto de vista, está empezando a hablarnos y a decirnos, che, mírenme, he sido, sigo siendo, fundamental, base, necesario, pero cuidado porque puede empezar a ser insuficiente para la voz de época. ¿Me siguen, no? Puede ser insuficiente para la voz de época. Y ustedes se podrán preguntar, ¿dónde se puede empezar a ver esa insuficiencia? Una de las cosas que podemos empezar a hacernos cargo en esta resignificación necesaria es que nuestro coaching ontológico de base tiene algunas cosas que hoy empiezan a, de alguna manera, actuar descalzadas ante la voz de época. Una de ellas es que nos queda corto e insuficiente pensar en una sola ontología, como lo pensamos durante muchos y muchos años. Hoy el coaching ontológico, que yo llamo epocal, el coaching de época, no solo necesita, sino pide una expansión hacia un enfoque integrador y transdisciplinar. Ontología de la complejidad lo que presenta es un compromiso y un despliegue como enfoque. No es un paradigma, ni quiere serlo. No es un mero discurso. Es un enfoque integrador y transdisciplinar. Por eso yo hablo del enfoque integrador y transdisciplinar de ontología de la complejidad. ¿Visto desde qué lugares, por ejemplo? Necesitamos poder animarnos a una integración ontológica y transdisciplinar en el devenir ontológico de la existencia humana. Nosotros hemos crecido y pensado que la ontología era una. Y la ontología no es una. Cada vez que los seres humanos observamos, vivimos, observamos el mundo, la así llamada realidad, el sentido que le conferimos o no a nuestra existencia, estamos haciendo ontología. Y la ontología desde 700 años antes de Cristo, no tomo antes que eso, yo podría bien arrancar con el mismo Cristo y con el mismo Jesús y hablar de una ontología del amor. Pero prefiero dejarlo eso para la vida privada y para la existencia y las creencias de cada uno, y prefiero tomar una mirada ontológica desde Tales de Mileto, 700 años antes de Cristo, hasta la actualidad. Cuando nosotros hacemos un paneo desde esos 700 años antes de Cristo a la actualidad, estamos hablando de 2700 y pico de años, es inocente, hoy ya es inocente pensar que podemos pasar por el tamiz de una sola ontología o denostar cualquier otra ontología que no sea la nuestra. Nosotros en nuestro coaching ontológico de base tenemos hoy una debilidad, que nuestra mirada ontológica no es integradora. Nuestra mirada ontológica ha sido excluyente. O sea, esta ontología está bien y esta ontología o aquellas están mal. Entonces, el coaching de época tiene una primera tarea de búsqueda de integración y transdisciplinariedad a partir de que nuestro coaching de base es puramente disciplinar. Y ustedes, como buenos periodistas, se pueden estar preguntando, y yo sé que me quieren hacer esta pregunta, así que háganmela, ¿cuál es la diferencia entre disciplinar y transdisciplinar? Transdisciplinar. Claro, es lo que yo les preguntaría a ustedes si ustedes tiran esa bomba. Che, pará, te diría, ¿cuál es la diferencia entre disciplinar y transdisciplinar? La mirada disciplinar es la medida clásica, es una medida clásica de la observación y generación de conocimiento por partes. Esto se da a partir de Descartes, verdades claras, simples, concretas, separadas, y ahí nace la filosofía racionalista que da lugar a la mirada cientista clásica, disciplinas. Entonces agarramos el cuerpo humano, el ser humano, y lo separamos, corazón, piel, huesos, vista, y lo vamos atendiendo a este robot disciplinarmente.
Después viene la interdisciplinaridad, la multidisciplinaridad, que son los distintos aportes o combinaciones, pero siempre desde el origen de la disciplina. La transdisciplinariedad, muy vinculada al pensamiento desde el enfoque de la complejidad, es una mirada que Piaget, allá por 1900, década del 80, casi que mira en términos casi de adelantamiento, es decir, el conocimiento futuro necesitará ser transdisciplinar. No va a alcanzar con la disciplina, con lo puntual, con lo local. ¿Con qué trata la transdisciplinariedad en términos sencillos? Mientras que la disciplinariedad es el conocimiento de una unidad, casi de un clúster, se llama una unidad de conocimiento, para atender el problema de los huesos se llama traumatología, el problema tal se llama cardiología, el problema tal se llama dermatología, y así, la transdisciplinariedad es la búsqueda de la unidad a partir de la diversidad. Entonces nosotros no podemos tener un coaching que sea capaz de escuchar la voz de época si nos quedamos atrapados en la noción de disciplinariedad. Necesitamos poder llegar a la unidad desde la diversidad. Y si en este devenir ontológico yo tengo un coachee, o tengo una organización, o tengo una mirada que no solo no es compartida por mí en mi mirada ontológica, digamos por un momento que los coaches ontológicos de base tenemos una línea existencialista, que yo la tengo. Pero viene otra persona que tiene una línea ontológica más racionalista, más esencialista, más empírica, más moralista de Kant, y yo decía, para, no me vengas con estas cosas, acá nosotros somos existencialistas y punto. Eso lo que está demostrando es que no tenemos una ontología integradora. Eso está demostrando que me molesta eso y la critico, la denosto, o hasta hoy se elaboran discursos para decir que esas ontologías, y particularmente una de ellas, que es la metafísica, hay que tratar de erradicarla, hay que tratar de destruirla, el mejor estilo nietzscheano de agarrar el martillo y hacer filosofía a los martillazos. Esto es un discurso anacrónico. Hoy la época nos habla y nos dice, integren, que yo integre tu mirada, no quiere decir de ningún punto de vista que la tome para mi vida. Pero es como los 180 grados. Mira, yo estoy mirando acá hacia adelante, hacia ustedes. Y tengo 180 grados de visión hacia allá. Ahora, imagínense que la respuesta para mi existencia está en la ontología, en la mirada. Y ahora voy a hablar de dos elementos más, como para dejar una idea cabal en esta segunda parte del coaching de época que se ocupa de la ontología, de la epistemología y de la metodología, pero voy a dar una redondez, por decirlo de alguna manera, a la parte ontológica. Imagínense que ustedes son coaches de época que no se asustan por otras ontologías, sino que han integrado eso, y ustedes tienen una mirada, imagínense, que es diferente a la mía, o la mía diferente a la de ustedes. Y yo puedo mirar hacia adelante, pero la respuesta para mi existencia ontológicamente hablando está en el cuadro de atrás. El cuadro de atrás yo no lo puedo ver, ustedes sí. Si yo tengo una manera como ontología que en vez de integrar, buscando la unidad del conocimiento en la diversidad, es excluyente, yo jamás voy a poder escucharlos a ustedes de qué es lo que ven del cuadro que yo no veo. Hay un 180 grados que es ciego para mí. Nosotros, en el coaching de base, necesitamos un reposicionamiento hacia una ontología con un enfoque integrador y transdisciplinar. Es perder el tiempo ponernos a pelear contra aquello que juzgamos que está mal, porque lo nuestro está bien. Nosotros tenemos un poco en nuestro coaching de base esa manera de pensar que algo está bien y otra cosa no está tan bien. Así que bueno, en esta primera parte integradora y transdisciplinar está la parte ontológica. ¿Cómo lo escuchan hasta acá? Es desafiante, muy lindo. Y me gusta esto de la integración de otras miradas, ¿no? Me parece que en un mundo tan complejo, no de integrar miradas diferentes es dejar a alguien afuera.
Claro, así es, así es. En Ale, esta, Iva, sí, claro, me permiten ir a una pausa y enseguida volvemos claro, con el resto? Sí, claro. claro, buenísimo. Yo escucho Moveré Radio. Yo escucho Moveré Radio. Yo escucho Radio Moveré. Yo escucho Radio Moveré. Yo escucho Radio Movere. Me encanta la Radio Moveré. Escucho Movere Radio. Yo escucho Radio Movere. Movere. Sentí la radio. La visión de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional es el coaching ontológico, constructivista y sistémico es protagonista en la transformación social de la Argentina con proyectos institucionales que impactan en todos sus ámbitos. Seguimos haciendo ACOP, radio y podcast, en una nueva producción de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, con la visita esta tarde de Alejandro Marchesán. Ale, querido, antes que continúes y te dejamos hasta el final para completar esta segunda parte, quiero decirte que tenemos saludos de Karina Gigot de Jujuy, de María Alejandra Bárzola, dice buenas tardes, saludos de San Luis. Karina preguntó, ¿y Jujuy? Esto es cuando vos hablabas de la gira por el interior. Y Jujuy dice. Y también dice después, falta un clic de actualización al chip cerebral. No sé en qué parte de tu escribió eso. Muy bien. Así que bueno, continuamos. No, Ale, por favor. Yo nací en Mar del Plata, cuando vivía en Mar del Plata y tenía 16, 17 años, jugaba al vóley. Y me acuerdo que fuimos con el Club Luz y Fuerza de Mar del Plata a un torneo de vóley en Jujuy a jugar contra Gimnasia de Grima de Jujuy. Y realmente nosotros teníamos un equipazo de vóley. Y cuando fuimos a Jujuy dijimos, en esta soberbia que podemos tener a veces, decir, Jujuy, vamos a hacer un picnic, ¿te imaginas? Y cuando llegamos allá nos recibieron en el Club Gimnasia de Grima de Jujuy. Y cuando nos presentaron a los jugadores con los cuales íbamos a jugar, todos tenían un buzo y acá tenían una frase que decía Garras. Garras era el nombre del equipo. Nosotros nos reímos, dijimos Garras, ¿sabes cuánto esto le va a quedar de garra? Nada. Bueno, perdimos los 3 partidos que jugamos, perdimos todos los sets, o sea, fue lo único bueno que estuvieron fueron las empanadas y la peña que nos llevaron. Así que no sé si voy a volver a Jujuy. Bueno, perdón, vamos a encontrar. Ale, hay un mensaje de una tal Emilia María Alvarado Morales, no sé si lo ubicás. No la ubico, no. No sé si la Tengo poco que ver. Como omnipresente, Emilia, está en todos lados. Gracias por estar, Emilia. Gracias, un placer. Saludos, Ale, querido, Un abrazo. dice. Un abrazo. Es más, tuvimos alguna posibilidad de armar alguna reunión con la delegación de allá arriba, así que vamos a hacerlo en algún momento. Permítame ubicar la reflexión en este coaching de época en la noción de integración transdisciplinar. Hoy lo preguntabas vos, de alguna manera, Gobe. Che, ¿y la voz de época actual? La voz de época actual es una voz de época que supera la voz de época anterior por encontrar esa voz de época anterior insuficiente. De nuevo hablamos de necesario pero insuficiente. Nosotros venimos de una época que ya fue, aunque aún persiste, cuya voz de época tenía relación con lo que Edgar Morin llama el paradigma de Occidente dominante, que se caracterizaba por la propensión a la simplificación. Esto es, simplificar. Pocos elementos, causa, efecto, mecanicismo, predeterminismo y determinismo hacia adelante. Ese era el paradigma en el cual el mundo se organizaba. Entonces, yo tengo las causas, explico los efectos. Si no tengo los efectos, busco las causas. Ese paradigma era el que hablaba esa voz de época y aquellos que lo podían escuchar respondían a eso y iban avanzando. A partir de la década del 50 del siglo XX, empieza a ver lo que un filósofo cientista llamado Thomas Kuhn llama revolución paradigmática. Esta revolución paradigmática de Thomas Kuhn genera en su
decir y reflexión algo que fue cataclísmico para la ciencia. Básicamente él lo que postuló fue: las revoluciones paradigmáticas no se dan por acumulación de conocimiento, sino por desuso o inutilidad del paradigma dominante. ¡Wow! No es que yo conozco más, acumulo conocimiento, entonces al tener tanto conocimiento acumulado, este paradigma, con mayor conocimiento, supera al anterior que tenía menor conocimiento. No. De hecho, podríamos decir que el paradigma de la ley de la gravedad, donde vos podés establecer que todo elemento vaya al centro de la Tierra a una relación de 9,82 metros por segundo al cuadrado, paradigma de la gravedad, Newton, es un paradigma que sigue vigente. Para construir hoy o para cálculos de construcción se usa Newton. Ahora, este paradigma para ciertas cosas cayó en desuso al venir una mirada que tiene que ver con la relatividad de Einstein, donde dice, no es la atracción del centro de la Tierra, es la presión de la atmósfera, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué dice Kuhn? Los paradigmas se ven revolucionados cuando su contenido ya no nos sirve, ya no es útil. Y no es útil cuando vos seguís pensando, actuando, relacionándote y comportándote con un paradigma y la voz de época tiene desafíos, propuestas y pedidos que son diferentes. ¿Me siguen en la reflexión? Sí, totalmente. Es como decir, el paradigma de vivo para trabajar frente a la expectativa de vida, a la tecnología, al poder entrar a una etapa de cierto consumo más amplio, deja de tener sentido y por eso los jóvenes empiezan a relacionarse con un paradigma de búsqueda de equilibrio entre el hacer, el tener y el ser una persona feliz, por ejemplo. Partiendo de Thomas Kuhn, ¿qué dice Edgar Morin respecto a esto? Cada vez que estamos en presencia de una revolución paradigmática, hay tres aspectos que se tocan de la existencia humana: la ontología, la epistemología y la metodología. ¿Qué propone el enfoque integrador y transdisciplinar de la ontología de la complejidad? Propone escuchar la voz de época, donde ya no es el paradigma dominante de Occidente simplificador, sino que la voz de época es una cuestión de complejidad. La voz de época es la complejidad. La voz de época es aquello que dice, no hay 2 o 3 o 4 elementos. Estamos ante un tejido de múltiples variables. Y en la medida que nosotros podamos escuchar la voz de época, los requerimientos y las demandas, vamos a poder responder a ella. Y para esto, dice Edgar Morin, desde su pensamiento complejo, hay que hacer un alto y pensar la ontología, la epistemología y la metodología. Ya hemos hablado de la ontología. Necesitamos una mirada integradora de la ontología. Algo así como una declaración de basta, desde el coaching ontológico de base, partimos y decimos, basta pensar que como coaches ontológicos solo hablamos de una ontología, que se encarga de lenguaje, emociones, cuerpo, disposiciones emocionales, corporales, estado de ánimo. Eso ya empezó a ser de base. Eso es necesario, pero no es suficiente. Ahora necesitamos preguntarnos también cómo conocemos y qué conocemos los seres humanos. Eso es epistemología. Y cuando hablamos de epistemología de la complejidad, dado que en ontología de la complejidad trabajamos estos tres aspectos y lo llamamos ontología de la complejidad, integradora, no pretende ser una, sino integrar. La ontología de la complejidad es integradora, no única. Epistemología de la complejidad y metodología de la complejidad. ¿Qué hace la epistemología? Episteme, conocimiento, epistemología de la complejidad. Hace un movimiento creativo, digo yo, respondiendo a la voz de época. Se ocupa del conocer del conocimiento. Claro. No se ocupa del conocimiento como objeto, que después termino defendiéndolo cual territorio que no quiero ceder. Porque cuando nosotros en el paradigma de la simplificación nos relacionábamos con el conocimiento, decíamos, frase que ustedes la reconocerán rápidamente, el conocimiento es poder, ¿se acuerdan? Sí.
el conocimiento es poder, casi como que lo veo como un arma, ¿no? Como un arma con el cual yo puedo disparar, hacer fuego. Y nosotros hoy seguimos teniendo aún en el mundo del coaching ontológico algunas voces que comparten lo que tienen como conocimiento como un territorio ganado y no negociable. Y en la complejidad yo suelo decir, todo es conversable, no todo es negociable, pero todo es conversable. El tema es cuando yo no quiero negociar nada y converso entonces menos. Todo es conversable, no todo es negociable. Yo puedo conversar con vos de liderazgo las horas que quiera. Probablemente haya un aspecto del liderazgo en mi concepción y cosmovisión del liderazgo que no sea negociable, pero no quiere decir que no converse con vos, respecto a que el liderazgo es servicio. El líder que no sirve como líder. Entonces, pero primero, hasta llegar a eso, ¿sabes qué? Podemos conversar horas. Entonces, la epistemología de la complejidad, los coaches de época, entendemos que no hay un conocimiento como objetivo, sino que hay un conocimiento desde el conocer. En otras palabras, estamos hablando de un conocimiento sustantivo desde un conocer verbal. Planteamos el conocer en un ciclo del conocer donde de nuevo vamos a integrar dos aspectos importantísimos del conocer humano, que tiene que ver con el rasgo cognitivo, racional, y con el rasgo experiencial, lo que en filosofía se llama la doxa, la opinión de la vivencia. Hay personas que pueden estar viendo esto y tener una opinión de lo que están escuchando, viendo, aprendiendo y compartiendo. Y ustedes y yo podemos tener otra opinión de la experiencia de haber estado juntos en este espacio. Ambos, digamos, poblaciones, estamos viendo la experiencia del conocer, y al conocer desde esa experiencia, desde la doxa o la opinión, después le van a compartir a otros lo que fue este momento. Entonces, segundo aspecto importante de un coaching de época, necesitamos hacer un nuevo contrato con nuestra relación con el conocimiento. Contrato, trato con, donde el conocimiento sea algo más dinámico desde el verbo conocer, donde incluyo rasgos de conocer por experiencia e integro rasgos del conocer por los rasgos cognitivos. Nosotros venimos de un coaching ontológico de Valle donde ha denostado la razón. Muchas veces la razón ha sido algo malo. Casi que el pensamiento no es necesario. Todo es experiencia, práctica y sentir. ¿Y esto qué hizo? Nos llevó a un territorio donde la reflexión ha ido debilitándose y muriendo. Y por último, una metodología de la complejidad, esto es, una metodología que se puede hacer cargo de la voz de la complejidad, donde tenemos ahí también la integración entre la estrategia y la táctica. La metodología, desde la metodología de la complejidad, es la acción antes de la acción. Es el pensamiento estratégico antes e inclusive de la acción. Nosotros venimos de un coaching de base donde tenemos una acción muy táctica. Lamentablemente para mí una exageración de un pensamiento nietzscheano cuando dice el ser no existe, solo la acción. Entonces anda a la acción. Y nos ha llevado al punto de decirle, ¿tenés un problema con tu jefe? Sí, no, tengo problema, no sé si confía en mí, no confío en él. Y probaste de hablar con él, pero pará, antes de mandarlo a la acción, no mandes a la acción tan rápido al coachee, si no hay un momento de reflexión. Si no hay una estrategia de la acción antes de la acción. Nuestro coaching de base tiene poco de estratégico, es muy táctico, muy acción-resultado. Y esto viene del paradigma de la simplificación. ¿Querés el efecto? Toma la acción. Esto es muy causa-efecto, muy mecanicista, muy predeterminista. El coaching de época necesita pensarse. La palabra metodología tiene como raíz la palabra odo. Odo es camino. La metodología es el camino pensado para que el método sea el camino andado. Y ese camino andado no existe solo que cuando se anda. Como diría el poeta Machado, caminante se hace camino al andar, que después lo representa Serrat en una hermosa canción. Necesitamos unir metodología, pensamiento de la acción antes de la acción, estrategia de la acción, con la acción. No mandar tan rápido a nuestros coachees, a las organizaciones, a la acción, sin tener integrado la metodología. Esto es el pensamiento. En nuestra propuesta de enfoque integrador y transdisciplinar de la ontología de la complejidad,
Así como les decía, y ya cerrando esto, en una epistemología de la complejidad relacionamos el conocer con el conocimiento, es el conocer del conocimiento. En una metodología de la complejidad nosotros presentamos principios metodológicos de gestión en la complejidad. Y presentamos 10 principios metodológicos. Y fíjense que dice principios, no valores. Porque el valor es un juicio, el principio es un compromiso. El principio es la acción antes de la acción. Es como si yo digo, antes de ponerme a trabajar a la mañana, tengo el principio de meditar 10 minutos. Eso es un principio, que después lo llevo a la acción. Es el principio, es la acción antes de la propia acción. Así que con esto, y vamos como dando una vuelta, el coaching de época, en este tiempo de complejidad que tiene una voz y donde hay una variable constante y principal que es la incertidumbre, nosotros tenemos la posibilidad de ser una mejor respuesta ante los requerimientos de época. Bueno, vamos ya en los momentos de cierre, Ale, Iva, y vamos escuchando mientras dice las últimas palabras Ale al otro atrevido de este dúo atrevidos que se va a presentar el 28 de julio en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se está escuchando bien, Iva, Ale, de fondo? ¿Está muy bajo, muy fuerte? Bueno, agradecemos una vez más, Iva, a Ale que está con nosotros y por su predisposición permanente para contribuir, para colaborar y para hacer servicio, como él dice que es el liderazgo, y sabemos que es un gran líder. Así que gracias, Ale, y gracias a todos los que están detrás de la producción de este programa, que hacen posible que estemos en el aire, como Gastón Orodecki, que está en Facebook, en YouTube, en Zoom, y gracias a Mover Radio, que nos permite cada miércoles estar online también. Iva, ¿cómo nos despedimos? Gracias, Gobe, gracias, Ale, gracias por hacer de este espacio una isla de certeza de que vamos juntos en este camino. Muchas gracias. Lo que quiero y lo que dejo llama al miedo al movimiento. Navegar precisa rumbo y también desprendimiento. Las amarras de este puerto me tienen en vida muerto. Se conversa el navegante y se arroja hacia lo incierto. Con el corazón siempre al timón. Siempre lo tenemos presente. Sí, gracias, Pablo Bless. Siempre ponemos algún tema y esto es una primicia para nuestro programa, este tema. Así que muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escuchan miércoles tras miércoles. Y estamos prontos a cumplir 2 años de estar permanentemente al aire, Ale, así que también es una alegría que vamos a celebrar el mes que viene y nos da mucha satisfacción poder seguir adelante, ¿no? Puerto versus mar adentro, si no parto no me encuentro. La crisis del sinsentido versus el rumbo elegido. Navegar en circulitos o mi norte como un hito. Alejarme de la costa, me acerco a lo que me importa. Si descubro nuevos puertos, no me quedo, me abastezco. Cambio quieto por incierto y en el cambio permanezco. Con el corazón siempre. Te damos las gracias por estar del otro lado y por confiar en nosotros. Te esperamos el próximo miércoles para seguir compartiendo y construir entre todos ACOP Radio y Podcast.